Hola amigos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de este canal que vamos arrancando y que hemos tenido ya la oportunidad de charlar con muchos personalidades de aquí de la comarca lagunera. Le hemos dado mucho al tema político porque es un año importante para nuestro país, las elecciones más grandes hasta el momento en la historia, y se han acercado mucha gente para platicarnos de lo que pasa en Matamoros, de lo que pasa en Madero, en Lerdo también, y en Gómez Palacio también tuvimos la oportunidad de platicar con algunos amigos. Y el día de hoy es una entrevista que la verdad tengo el honor de que me acompañe, porque se trata de un exalcalde, es un expresidente municipal y además un gran amigo, que es el licenciado Sergio Lara Galván, a quien saludo con muchísimo gusto. Derek. Y le agradezco que haya aceptado la invitación a platicar, porque creo que necesitamos, para todo lo que va a pasar, para todo lo que está pasando, pues conocer muchas visiones, y qué mejor que una que es experimentada, tiene una amplia trayectoria y que ha estado en el servicio público en la primera responsabilidad que es el que tiene el ciudadano, que es con la alcaldía, en este caso en el municipio de Torreón. Así que, licenciado, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y quisiera empezar pues platicando algo un poco pues de quién es Sergio Lara, y sobre todo sus raíces, qué tan lagunero es, sus papás, qué recuerda de esa infancia. Derek, primero que nada, agradecido contigo, te deseo el mayor de los éxitos en este nuevo proyecto. Sé que lo vas a tener, es una persona profesional, transparente y sobre todo con mucha capacidad para lo que desarrollas. Bueno, muchas gracias. Pues mira, también comentarte en relación a lo que me preguntas, lagunero hasta las cachas. Nací aquí en Torreón, me siento muy afortunado, quiero muchísimo a mi región, a mi ciudad. Tuve la oportunidad de nacer en el siglo pasado, vamos a decirlo de una manera, por los años finales de los 60, principios de los 70, y pues me ha tocado ver desarrollarse a Torreón de una manera impresionante. Por otra parte, te comparto, mis padres pues eran originarios de la Ciudad de México, por azares del destino se vinieron a vivir para acá. Mi padre fue un profesionista muy destacado, fue un cirujano dentista muy reconocido, y en su momento pues dejaron sobre todo la herencia de la educación, de los buenos hábitos y de la honestidad. Y vaya, tuve la oportunidad de niño de ser muy vago, tengo que decirlo de esa manera, muy inquieto. Estuve participando en los lobatos, en los scouts durante varios años. Me gustaba mucho salir a caminar en mi ciudad. Y no nada más el microhábitat donde nací, que pues nací en Torreón Jardín, pero al final el centro me llamaba, me jalaba a venir para acá. ¿Qué era lo más lejos a lo que llegaba Torreón? Híjole, fíjate qué buena pregunta. Te voy a compartir lo siguiente. En mi niñez, Torreón Jardín terminaba donde estaba el Paseo de la Rosita un poquito antes, y ya de ahí para adelante eran sembradíos. De hecho, donde está el Campestre de la Rosita, la colonia Campestre, sí, y demás, el club, pues había ahí una pequeña propiedad que tenía canales, fíjate, todavía de agua, y de chavillos luego lo llevaban uno a pasear ahí, y me tocó alguna vez meterme en un canal de esos de riego, chiquitos, okay, pero al final estaba, ¿no? Prácticamente si trazáramos una línea recta de manera horizontal, pues ahí terminaba Torreón. Un poquito más allá, el diagonal Reforma llegaría hasta la Juárez, hasta la 38 por ahí. Y posteriormente pues se fue, pero fue un crecimiento vertiginoso de una manera impresionante. Y pues Torreón, digo, realmente lo que en aquellas épocas era el Torreón que conocíamos, pues jalaba mucho al centro. En el centro estaban los restaurantes, cafeterías, el movimiento de negocios, de oficinas, edificios, cines y demás. En tanto, pues era práctica muy común venir para el centro. Sí. La Plaza de Armas, ir a comprar cómics, todavía están por ahí los kioscos donde venden periódicos y revistas. Te puedo decir infinidad de... Ya es cuando da cuenta uno que ya está más veterano, pero pues hubo restaurantes muy famosos, muy sabrosos también, de comida árabe, libanesa, japonesa. Bueno, japonesa no era comida, más bien oriental. Y lo que te puedo decir más, ¿no? Bueno, la copa de leche, imagínate, era un suceso. Todavía, sí, pues, se ha resistido. El capuchino, el pan y demás, ¿no? Entonces, Torreón
pues en sus orígenes, y yo no quiero decir que yo fui de los que nació cuando empieza Torreón, porque no, todavía ni existía, pero pues me toca pues el último tercio del siglo pasado, Sí. y el inicio de este nuevo siglo, y vas viendo cómo se va desarrollando y cómo creció Torreón de una forma impresionante, pero también desordenada. Hay que decir que ya aquella ciudad de los 15 minutos, que decías que en 15 minutos llegabas a todos lados, ya no da, simple y sencillamente porque hay más tráfico vehicular y por la expansión de la mancha urbana, que digo que creció desordenadamente porque hay lunares de asentamientos humanos muy alejados de los centros de trabajo, de producción, etcétera, etcétera. Y eso hace que la gente también pues tenga que ocupar más tiempo de su vida en el traslado y recurso económico, que eso no sucede cuando planeas muy bien el crecimiento de una ciudad, ¿no? Hay muchas cosas que nos marcan uno en la infancia y que tienen que ver mucho con el entorno. Muchos de quienes vivieron o vivimos ahora, o más bien que están viviendo ahora, con el tema del shoring, que vienen industrias y todo, las familias, les vamos diciendo a los más pequeños, hasta ingeniero, la ingeniería es lo de hoy, los meten a clase de inglés. Yo recuerdo también de mi infancia, había también un boom con el tema de los medios de comunicación en su momento, que fue a final de cuentas lo que me llamó la atención. En ese entonces, pues que marcaba la niñez de ese entonces y que lo hizo a final de cuentas irse orientando hacia algo. ¿Qué quería Sergio Lara cuando era niño? ¿Qué quería hacer? Fíjate que desde muy pequeño, y esto es muy curioso, tuve la oportunidad de desarrollarme en el sector educativo, pues primaria, secundaria y demás. Y desde muy pequeño tenía la visión de ser abogado, no sé por qué. Me acuerdo precisamente que me disfrazaba con un saquillo que tenía y lo ponía en un escritorio. Yo creo que me imaginaba que era el gran diplomático ahí, pero también tuve la oportunidad de que se me fomentó el hábito de la lectura, y en aquellas épocas ya leía libros que no eran propios de mi edad y que tenían que ver con temas políticos de la actualidad, sobre todo en la adolescencia, y en lo cual me fue marcando una idea de lo que se vivía en aquellas épocas en México, y del cual no estaba de acuerdo. Entonces me volví un tanto cuanto crítico de la situación desde como los 14, 15 años. Posteriormente, cuando tengo la oportunidad de elegir qué profesión dedicarme, fue vamos a decirlo, una libertad y un regalo que recibí de mis padres, pues me decido por la carrera de Derecho, y primero inicié en la Facultad de Derecho, me hice jefe de grupo, en primero C, recuerdo, y luego secretario de un comité de lucha, y se dividió en aquellas épocas la Facultad de Derecho en dos, había problemas ahí estudiantiles, y yo me quedé ahí en la facultad en aquellas épocas, 1986. Y me jalaba mucho lo político, pero no hacia un tema partidista. Te voy a ser sincero, no me convencía ningún partido en aquella época, porque tendría 18 años, no me llamaba la atención estar militando en algún partido, porque siempre he sido un tanto cuanto rebelde en algunas cosas y algunas actividades de mi vida, pero al final, pues la carrera de Derecho te ha marcado también la oportunidad de entender que uno de los grandes logros que tenemos en el país es que hay un Estado de Derecho, por lo menos un marco legal que rige y regula la vida de todos, ¿no? En convivencia con los demás, en cuanto a la actividad pública con el particular. Dejo de estudiar, Derek, porque pues fuimos papás muy jóvenes, mi esposa y yo, y en lugar de seguir estudiando me dediqué a trabajar unos años, y ahí fui mesero, me tocó ser jefe de meseros, gerente de restaurante, muy joven, y posteriormente tengo la oportunidad de volver a ingresar tuvimos ahí unos negocios, mi hermano y yo, de comida, también muy jóvenes. Mi hermano se va a estudiar a Japón, a continuar su preparación, él es dentista, y yo vuelvo a ingresar a estudiar la carrera de Derecho en la Ibero, y pues otra vez tuve 2 veces la oportunidad de estudiar, de elegir, y volví a elegir la carrera de Derecho. Cuando ya pudo haber sido otra cosa. Sí, pero pues realmente tal vez era la vocación, y en un momento dado que me gusta mucho prepararme, y sobre todo el entender lo importante que es el marco jurídico dentro de una sociedad organizada. Pero vaya, el tema es de que entro a estudiar ahí,
pues tengo la necesidad, ya mi hijita estaba ya de algunos años, está por entrar a la primaria, si mal no recuerdo, y empiezo a trabajar en despachos, de mesero en los fines de semana y despachos entre semana. Pues ahora sí que tenía que chambearle duro. Uh-huh. Y en ese aspecto, mi idea era enfocada a consolidarme dentro de un bufete jurídico. Entro a trabajar en un despacho que era muy importante en aquellas épocas. Ya dejo la actividad de mesero, ya me dedico principalmente a eso. Entra la campaña, o inicia la campaña de don Jorge Cermeño en 1996. Sí. Y me toca apoyar a invitación de unos amigos en un distrito de esa campaña, que también eran de diputados locales. Y empiezo a conocer lo que es el PAN, la Acción Nacional. Y aquí... ¿Qué idea tenía antes de entrar a eso, de lo que era ese PRI todavía hegemónico de finales de los 80, de principios de los 90? Fíjate que yo lo veía como un partido gubernamental, un partido que realmente pues tenía su sustento y sus bases a través del poder per se o en sí, y no me parecía correcto que se ejerciera ese poder de manera única, porque prácticamente las voces de la oposición en los 80s, 90s pues no tenían acceso, hasta ya los 90s empieza a cambiar esto realmente, pero en los 80s no. Y de ver que también cuando ejerces un poder absoluto, pues caes en excesos, en irregularidades y en errores que le causan mucho daño a la sociedad en sí. Digo, pero al final, pues una de las corrientes políticas más importantes, que realmente en la época posrevolucionaria, pues es cuando se origina el PRI, y en aquel entonces incipientemente había partidos de izquierda que más bien parecían otro tipo de actividad más allá de la izquierda en sí. Y el partido que realmente representaba en sus orígenes a la ciudadanía, pues era Acción Nacional, pero aún así no me llamaba tampoco estar militando ahí en el partido, ¿no? Te llamaba mucho el tema del buffet. Sí, y sobre todo el tema de la perspectiva ciudadana, desde los derechos y desde el desarrollo del particular, del ciudadano en sí, porque pues se cometían abusos, se deja de observar la ley, se deja de aplicar el Estado de Derecho, y es cuando empiezan a surgir los problemas que no han cambiado, ¿eh? Si te pones a analizar, cambian las épocas, cambian las modalidades, pero el problema principal en nuestro país es el desarrollo humano, pero ese ya será otro tema que tocaremos algún día. En tanto, perdón por cambiar o retomar otra vez el tema que termino mi carrera, gana el licenciado Cermeño, fue una campaña exitosa, por primera vez va a gobernar la oposición, coincide con que yo termino mis estudios en la Ibero, me invitan a incorporarme en 2 ocasiones al municipio, lo rechazo, que muchas gracias, no tenía interés de participar en el gobierno, y la tercera invitación, me volvieron a invitar, fue para incorporarme en seguridad pública. Entonces dije, bueno, lo hago bajo estas condiciones, porque yo no quería dejar mi actividad, pues yo seguía profesional, porque ya había terminado la carrera. Entro a trabajar de supervisor administrativo unos meses, y el horario me lo hicieron de tal manera que pudiese llevarlo a cabo, porque principalmente mi tarea era supervisar a los elementos, entonces tenía un horario quebrado, trabajaba en la mañana a las 7, terminaba como a las 11 de la mañana, y luego volví a entrar a las 7 de la tarde y terminaba como a las 12:01, y los fines de semana todavía más tarde. Y a los meses me asciende en aquel entonces el director, el licenciado, el contador, don Javier Gutiérrez, sí, el Colorado, que es otra persona a las que yo admiro y le agradezco mucho, porque fue ejemplo en varias cosas para mi persona. Y me ascienden al 3er o 4er puesto de mayor importancia en la policía, que era el área de servicios especiales de vigilancia, como jefe de servicios especiales. Era la vigilancia bancaria contratada con personal armado, camiones blindados y algunas otras áreas, ¿no? Y pues ahora sí que absorbió mi tiempo, dejo de trabajar en el despacho, y pues me metí a chambear como me gusta hacerlo, de tiempo completo. Tuvimos muy buenos resultados. En aquella administración vinieron de parte del gobierno federal a dar un reconocimiento como la ciudad más segura del país. En esa época de la administración de don Jorge, 97-99. Y bueno,
termina la administración, como todo termina, entra otra nueva etapa. En aquella época ganó el licenciado Salomón Juan Marcos, y yo termino mi etapa en seguridad pública, me regreso ya a mi despacho, y ahora sí, con despacho personal, duró 3 años trabajando. Ajá. No sin antes decir que después de ser miembro adherente, así se le llamaba antes, de Acción Nacional, Ajá. decido ya afiliarme Ya ser formalmente, militante sí. como tal. Y algo que me gustó mucho del PAN, Derek, que en aquella época era la ideología y sobre todo el convencimiento que tenían los militantes en relación a la doctrina partidista del PAN. No hay partido sin ideología y sin doctrina. Y eran muy aguerridos, eran muy pocos, pero aguerridos amando poder. Y traían también la posibilidad de convencer a la gente, porque había la idea de que el PAN era un partido de aristócratas, cuando no era así. El PAN tenía participación de obreros, de personas que tenían oficios, de profesionistas, de empresarios, de todo. Era un aglutinamiento muy interesante y sigue siendo. Pero al final fue lo que me convenció, y sobre todo esa mística de camaradería que había, que bueno, pues todo va cambiando también, ¿no? En tanto, termina la administración, me involucro en algunas campañas que no nos fue bien. Posteriormente el candidato es Memo Anaya, quien tengo el gusto de conocer también desde niños. Gana Memo, me invita a trabajar a seguridad pública otra vez, ahora entro como director administrativo de la policía. Sí. Y de ahí va una etapa, fui precandidato a regidor con Chuy de León cuando perdimos la interna contra José Ángel Pérez. Después entro a trabajar a la Profeco, al área de combustibles, a Profeco nivel central. Después voy a trabajar a Seguridad Pública Lerdo unos meses, era la alcaldesa Rosario Castro. Y en esos meses me vuelven a invitar a trabajar a Profeco, pero como subdelegado regional. Y pues acepto el cargo porque también me llama mucho la atención la defensa de los derechos del consumidor. Y posteriormente eso termino mi etapa en Profeco, 5 años y feria, casi todo el sexenio de Calderón. Me reincorporo 1 año a mis actividades personales y posteriormente me invitan a participar como candidato a regidor nuevamente con Chuy de León. No ganamos la elección, quedo como regidor plurinominal o de representación proporcional y me nombran coordinador de la bancada del PAN durante la administración del ingeniero Riquelme. Y ya de ahí quería ser candidato a diputado local, no se dieron las cosas. Voy de suplente de Marcelo Torres, pero me invitan a apoyar la campaña del licenciado Cermeño. Y pues estoy trabajando con él muy cercano y gana, me invita a ser secretario del ayuntamiento. Sí. Antes de hablar de esta etapa en la administración de Jorge Cermeño, ¿qué tan difícil es ser panista y querer aspirar a un cargo? Porque luego esas han sido las críticas que ha tenido el PAN en los años recientes y que algunos han usado hasta de bandera para después irse a otros lados que por la falta de oportunidades. ¿Cómo calificaría? Sabemos que el PRI tiene su estructura y tiene un sistema muy disciplinado, muy marcado en ese aspecto. Morena, a mi punto de vista, es entre muy abierto y a la hora de la hora también muy disciplinado o en la asignación de cargos y todo. Como que ahí es muy incipiente todavía, como partido no encuentran todavía, no que lo hagan mal, pero como que esa amalgama o definición de lo que son como estructura todavía no lo logran. ¿Y el PAN cómo es en ese aspecto? Fíjate que el PAN es un partido, bueno, lo voy a decir un poquito de historia de manera muy breve, que nace precisamente de la necesidad de entonces y que sigue siendo una necesidad y que no lo hemos logrado consolidar de la construcción de ciudadanía. El PAN nace en las épocas en las cuales don Manuel Gómez Morín, don Efraín González Luna y algunos otros personas que eran académicos y personas muy preparadas ven la necesidad de empezar a concientizar a la gente de su participación dentro de los temas políticos y sobre todo de que estén inmersos en revisar lo que está haciendo el gobierno. No era precisamente llegar al poder. Incluso dentro de los estatutos de fundación, el llegar al poder no es de los primeros, sino viene como ya el lugar 7, 8, si no estoy equivocado. Era construir ciudadanía y sigue siendo ese uno de los grandes temas del PAN. El PAN es un partido que nace de la oposición,
se consolida en la posición y llega a gobernar por primera vez 70 y tantos años después de su fundación a nivel federal. Lo que se refiere aquí al PAN a nivel local, ha sido un partido que ha contribuido mucho a la vida democrática de nuestra región, a la diferencia y diversidad de opiniones. Una de las características del PAN es la libertad hacia el interior en referencia a poder manifestar lo que tú consideres pertinente o no. El PAN no es un partido en el cual se muevan grandes masas de gente ni estructuras, sino es un partido que tiende, vuelvo a decirlo, a postular, además de personajes que puedan ser interesantes para la ciudadanía, a postular en un momento dado aquella necesidad de generar una sinergia entre ciudadanos y partido político. Si bien es cierto, el momento en que somos un partido no tan numeroso, se genera esa situación en los cuales habrá quien sea más popular, o sea, quien tenga la habilidad de poder estar siendo candidato en varias ocasiones, pues también es cierto es de que nunca se le coarta el derecho a nadie para participar. Si lo logra o no lo logra, ese ya es otro tema. En tanto, sí ha sucedido esa situación de que se han desincorporado varios elementos que en su momento fueron representativos. Pero pues ahí, como yo lo he dicho una y otra vez, es la conciencia y en un momento dado pues tendrá que rendirle cuentas a su familia y principalmente a su persona, si estaba convencido realmente de lo que estaba haciendo en el PAN o no. Yo llevo militando casi 25 años en el partido y bueno, pues me ha tocado buenas, me ha tocado malas y no por eso hasta el momento he decidido dejar ese grupo político. Luego dicen, o es un argumento que muchos usan en muchos lados, es que el partido dejó de ser lo que en su principio era y con lo que yo me identificaba. Eso es algo que he escuchado, palabras más, palabras menos de mucha gente. Pero aquí entonces el partido es una organización que tiene estatutos, tiene colores y todo eso. O sea, está el partido. O son las personas adentro, porque hasta donde yo sé, ningún partido ha dicho vamos a cambiar nuestra ideología o estatutos de manera radical. Entonces, ahí como que el conflicto viene con la misma gente, con los mismos militantes. Fíjate que acabas de dar una opinión muy importante y es cierto. O sea, el partido está compuesto por personas. Cada persona tiene en su momento etapas. Digo, el PAN tiene 80 años de existencia y pues ha ido variando en cuanto a sus participantes, en cuanto a sus integrantes. Pero la realidad no es que el partido cambie, los que cambian son las personas y los intereses en un momento dado. Tanto ahorita si el PAN no está viviendo sus mejores momentos, pues habrá que reconstruirnos, relanzarnos y sobre todo organizarnos para poder ser una oferta política importante para la ciudadanía. Fíjate que en Torreón, en los últimos 25 años, el PAN ha gobernado 14. O sea, iríamos a la par prácticamente en su momento que el partido más fuerte pues era el PRI, sigue siendo un partido muy fuerte. Y ha habido esa confianza ciudadana para, en un momento dado, el elegir la opción del PAN. Entonces, no es que el PAN no haya, cambiado, pues necesariamente cambia. Pero la realidad de las cosas es que tenemos que ser reflexivos, tenemos que ser también objetivos y en su momento replantearnos cuál es la ruta que queremos seguir y que debemos de seguir, porque en un momento dado el PAN tomaba las voces ciudadanas como banderas propias en su representación y tenemos que volver a hacerlo, si no es que se haya dejado de lado, porque no es así. Tal vez ha faltado un poco más de arrojo y un poco más de trabajo en relación a acercarnos nuevamente en ese sentido. Y eso es lo que sí que quería preguntarle también, porque a final de cuentas, platicando con muchos que conocen mucho la política, decían, cuando hablaban de Torreón, que Torreón es un bastión panista y todo, muchos me decían, a ver, que no se engañen los del PAN. O sea, Torreón no es un bastión panista, no hay muchos panistas en Torreón. A veces hay muchos antipriistas y a veces hay muchos ciudadanos que quieren castigar los malos gobiernos. Y el PAN es la opción de muchos ciudadanos. Cuando el tema de Mariano López Mercado, cuando fue también lo de Salomón, que quisieron volver a rectificar, a diferencia de lo que también me comentaban, el PRI es un más de
qué tanto refuerzan o aflojan su estructura propia. El PAN depende más del ciudadano común Sí. que de su propia estructura. Pero ahora tienen un reto interesante, cómo ser esa opción natural del torreonense cuando Morena también se ha convertido en otra opción fuerte. Mira, realmente te voy a comentar, digo, a nivel nacional, para nadie es desconocido, el PAN sigue siendo una oposición muy fuerte, muy sólida, gobierna varios estados de la República y sigue teniendo presencia en muchos municipios importantes, pero al final del día tenemos que regresar a lo que nos corresponde en lo local. Y en un momento dado, toda esa experiencia que hemos adquirido dentro de los gobiernos municipales, pues también debemos ser sinceros, no todas las acciones han sido afirmativas o positivas, ha habido errores, pero también ha habido grandes aciertos. Habrá que retomarlas nuevamente y hablarle a la ciudadanía de frente, o sea, no es estar criticando por criticar a quien gobierna, o ver a los otros integrantes de partidos políticos diferentes como si fueran enemigos, porque no lo son torroneses, tendrán una ideología, una doctrina que postular y sus propias creencias, pero eso no quiere decir que seamos enemigos. Aquí lo que tenemos que retomar, vuelvo a insistir, es la cercanía con la ciudadanía, con propuestas claras y en un momento dado con soluciones, porque tienes que decirle el qué, el cómo y el cuándo, y en su momento también el volver a postular esas causas ciudadanas que la misma gente te lo reclama y te lo exige. Mira, si me lo permites, sí. Por ejemplo, Torreón, uno de los grandes pendientes que no se ha logrado solucionar, porque es una situación muy delicada, es el tema del agua. Y la realidad de las cosas, si bien es cierto, la administración actual está haciendo un esfuerzo perforando pozos, también es cierto que no es suficiente el estar únicamente perforando pozos. ¿Por qué? Porque hay una infraestructura hidráulica que data de muchos años y que nunca se planeó irla reponiendo, por lo menos de manera escalonada, y que eso genera que se pierda muchísima agua en la conducción de la misma, ¿no? Al momento de que llegas al suministro de tu casa, de tu oficina, de tu negocio, pues ya se perdió en el transcurso mucha agua. ¿Por qué? Porque hay deficiencias en la tubería, así es sencillo. Otro de los grandes problemas que enfrentamos en eso es que no estamos acostumbrados a reciclar agua. Y en obvias razones a nivel micro, en tu casa lo puedes hacer, pero eso no te va a solucionar la vida. Necesitamos revisar de manera muy seria y muy profesional para plantear qué debemos de hacer en materia de reciclaje de agua, del reuso de la misma, porque sabemos que hay muchas empresas que utilizan grandes volúmenes de agua, dejan agua para que se pueda reciclar y eso se pudiese utilizar para regar áreas verdes, para otras acciones que son necesarias, y que no debería de usarse agua pura, porque si hay escasez de agua, por las razones de que los mantos freáticos han disminuido sus volúmenes, por el problema de la infraestructura hidráulica, pues es estar dando un círculo que no resuelve nada. ¿Por qué? Porque primero tienes que resolver el tema de la conducción del agua, segundo, resolver el tema del reciclaje de agua, y empezar a adecuar la ciudad a lo que realmente vivimos en un semidesierto. No podemos seguir pensando en los grandes prados, en las grandes extensiones de zacate, si requieren grandes volúmenes de agua, y si los queremos tener, pues usemos agua reciclada. Las pipas no te resuelven nada. Entonces ese es uno de los grandes temas. Claro. El segundo tema, que hay que reconocer el gran esfuerzo que se ha hecho en retomar las materias de seguridad en la ciudad, y que sigue siendo un gran esfuerzo, hay que reconocerlo como es, robustecerlo y no dejar caer todos esos pasos que se han dado hacia adelante en las administraciones que vengan. Esto únicamente se logra trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado y con la federación. ¿Cómo ha cambiado el reto de la seguridad? Usted que lo vivió en los 90, ¿qué era porque ahora sí que cada quien tendrá sus propios demonios. Digo, a mí me tocó una adolescencia y juventud privada de salir de noche de antros por el tema de la seguridad. Yo recuerdo en los 90 eran muchas redadas, teníamos al principio de los 90 la llamada zona de tolerancia. ¿Qué retos ve de ahora a fechas atrás? Fíjate, qué interesante eso, porque en aquellas épocas realmente los delitos que había con mayor recurrencia, pues eran delitos del fuero común. Vamos a decir, unos no tan graves, pero sí delicados. Siempre que haya una actividad delictiva hay que tomarla muy en serio
y revisarla y sobre todo impedir que se sigan llevando a cabo. Pero te diría robo de accesorios de vehículo, algún robo de comercio, lamentablemente homicidios, sobre todo eran de carácter pasional los que se daban en aquella época. En aquella época el secuestro estaba también por niveles muy bajos porque hubo un esfuerzo muy grande de las administraciones estatales, había personajes muy preparados en ese sentido que evitaban, precisamente porque los delincuentes saben a dónde meterse y dónde no. En tanto, eran otras épocas en las cuales la atención de seguridad pública, por ejemplo, el licenciado Cermeño, toma una dirección de seguridad pública con un parque vehicular en estado deplorable y en muy poco, con unos policías muy mal preparados, muy mal pagados y con situaciones que realmente no iban a dejar nada en beneficio de la ciudadanía, y se pone a la tarea de dotar de equipo a los policías, de uniformarlos, de capacitarlos y de aumentarles el salario y prestaciones en ese sentido. Lo mismo sucedió con Guillermo Anaya en su momento. Me tocó ser parte de esas administraciones, pero vaya, actualmente ¿cuál sería el reto? Y lo tenemos que entender desde una manera multifactorial, porque si no lo trabajamos de esa forma no va a servir. Al policía hace su esfuerzo diariamente, sale a patrullar, sale a vigilar, sale a atender emergencias, pero él no puede con todo, y me refiero a los policías municipales, estatales y federales, la Guardia Nacional, pues en este caso. ¿Qué tenemos que atender? El desarrollo humano, la posibilidad de generación de empleo, la posibilidad de mejorar la convivencia, no nada más la familiar, sino los sectores donde están conviviendo los núcleos poblacionales, y en su momento generar condiciones también de esparcimiento sanos en una ciudad que está creciendo, vuelvo a insistir, de una forma impresionante. Sí. El nearshoring en su momento va a llegar aquí, pues requiere de muchos factores también, uno de ellos la seguridad, y otro de ellos pues va a traer gente de otras partes de México, como sucede en otros lugares. Tenemos que estar muy atentos con nuestra niñez, con nuestra adolescencia. Para nadie es ajeno que ha habido un aumento en las adicciones, lamentablemente. Sí. Y es un tema que se tiene que atender ya, porque si no, en poco tiempo vamos a estar padeciendo unas consecuencias terribles al momento en que tengas un número de adictos espeluznante y no puedas hacer ya nada. Claro, y vivir después de imágenes en Estados Unidos, los campamentos de adictos. Todas estas situaciones, desde que le toca la autoridad verlas, diagnosticarlas y hacerlas, suena muy bien. ¿Cómo luego hacerle? Y se le pregunto porque yo recuerdo mucho que en las columnas o entre los medios decíamos, pues es que a Sergio Lara le tocó ser el bombero de la administración cuando era secretario del ayuntamiento, y luego le toca ya ser alcalde interino al pedir licencia Jorge Cermeño, porque al final de cuentas, tiene la visión de los problemas, de cómo atenderlos y todo, pero con un gobierno estatal diferente, con un gobierno federal también diferente, y el municipio limitado a un presupuesto que es solamente de carácter local donde se necesita ayuda. ¿Cómo se hace en esa situación? ¿Lo enfrentó? ¿Cómo era despertar y decir, pues ojalá me echaran la mano? Mira, yo recuerdo en esas épocas había mucha comunicación con el gobierno estatal. En ese entonces era el ingeniero Miguel Riquelme quien lo encabezaba. Y pues hubo buena coordinación porque había una buena relación también y comunicación. Al final del día en lo político también implicaba pues que hubiera golpeteo necesariamente. No quiero decir que era a través del gobierno del estado porque no era por ahí. Y en los temas importantes siempre hubo el apoyo por parte del gobierno del estado. Hay que recordar que nos tocó vivir una pandemia inédita, nos tocó vivir esas situaciones. En materia de seguridad, la disposición del municipio estuvo siempre en coordinación con el estado. Luego se politizaban temas, pero la realidad es de que hubo esa comunicación, ese respaldo en ambas vías. Pero yo creo que el punto medular, Derek, aquí, y sin ser ingenuos ni ser soñadores, es la comunicación y la coordinación que tengas con los actores políticos en su momento para lograr trabajar de manera pareja. Pero la otra, que es algo que se nos pierde de vista en el día a día, es generar la confianza ciudadana.
Porque también los ciudadanos, desde el momento en que no tienen esa empatía con las acciones de gobierno que se estén llevando o no tengan la información que deben de tener para las mismas, pues pierden confianza y pierden interés. No es lo mismo que te apoye la ciudadanía para tu gobierno, tu administración, a que estés tú divorciado de la gente, que es quien en un momento dado es la que te va a calificar las acciones que lleves. No sé si me explico en ese aspecto. Y para generar la confianza lo tienes que hacer con hechos. En tanto, tienes que estar en la calle mucho tiempo, más tiempo del que pases en la oficina. En la oficina tienes que ir a planear y demás, a revisar, a supervisar, porque es necesario hacerlo también. Y evaluar el trabajo que estén haciendo los equipos de las direcciones y de la administración. Pero ese contacto ciudadano no lo sustituye nadie. Y sobre todo vean que tú te arremangas las mangas de tu camisa para ir a enfrentar los problemas que están presentando. Porque de otra manera, pues no vas a lograr tener esa empatía y ese respaldo. Igual como secretario era más organizativo, más estructural el tema de lidiar con ciertos grupos muy localizados. Pero ya de alcalde ya es más el que te pueda agarrar alguien en la calle y decirte, vente y mira esto. Fíjate que como secretario tuve la oportunidad de andar yo creo que el 70% de las manifestaciones, porque luego querían que fuera el alcalde y pues no iba el alcalde, iba yo. Y afortunadamente siempre tuve la posibilidad de resolverlo en ese momento, si no al 100%, pero sí de por lo menos el retirar esos bloqueos que luego lo que generaban era riesgo para las personas que lo estaban llevando a cabo, y era hablar con la gente directamente. Tuve esa oportunidad y luego ya como el alcalde interino, pues la verdad las cosas, me tocó ir a varias brigadas en colonias y demás, y siempre había quien se acercara a pedirte alguna gestoría o algún apoyo o a denunciarte algunas cosas, y lo tomaba con la seriedad que debe de ser, porque la realidad de las cosas, te das cuenta de lo que están haciendo los demás cuando andas en la calle. Sí. Me tocó ver, y tengo que decirlo, algunas ocasiones, algún parque, alguna plaza como las conocemos aquí, en estados deplorables. Y bueno, ¿qué te pasa? Tú tienes que trabajar y atender eso a quien le corresponde hacerlo en las áreas que les corresponde. No te darías cuenta si no vas, porque luego en las juntas todos te dicen que van las cosas bien y te pasan números y te dan las cifras que les convienen, y la realidad es otra. Entonces hay que andar en la calle, y también una cosa, no tener la piel tan delgadita para no aceptar críticas y señalamientos, porque muchas veces uno cree que son tintes políticos, pero la mayoría es que son reclamos legítimos de la gente. Tanto, pues ese sería uno de los grandes temas a resolver y políticamente atender. ¿Qué le dejó ser alcalde interino? Fíjate que mucha experiencia, lo disfruté mucho, te voy a ser sincero. Haz de cuenta que lo único que hice fue mudarme de una oficina a otra, no porque don Jorge no estuviera haciendo su trabajo, no, sino porque conocía perfectamente cuál era la actividad que se tiene que desarrollar ahí. Y pues fue un aprendizaje muy importante para mi carrera de servidor público, mi desarrollo de servidor público, donde entiendes de manera, vuelvo a insistir, muy diferente, y porque tienes la posibilidad de resolverle al ciudadano pues parte de los reclamos que hay. Ahí sí, en un momento dado, aparte de la responsabilidad, tienes la facultad de hacerlo, porque pues eres quien encabezas ese esfuerzo. Es diferente cuando eres interino, porque vas a estar mandando a quienes eran antes tus compañeros o en un mismo nivel de jerarquía. Ajá. Pero pues ahora te tienes que volver su jefe, y ni modo, así son las cosas. Yo, desde que empecé a laborar, he tenido la oportunidad de tener bajo mi cargo la dirección de algunos cargos, aunque sea en el sector privado, y si algo soy intolerante es que no se hagan las cosas. O sea, cuando doy una indicación en el área que me esté desarrollando, no es para ver si la quieren hacer, si pueden, si les gusta, es para que se haga. Y si me dio ese momento la oportunidad, batallaba más con algunos que otros, pero al final es algo que te deja esa satisfacción, aunque fuera por muy breve tiempo, ¿no? ¿Se quedó con amigos todavía entonces? ¿O uno sí marcaba más su distancia? Mira, mientras seas justo en lo que estás haciendo y procures ser
derecho y honesto, pues no tiene por qué enojarse nadie. Simple y sencillamente estás ejerciendo una función que te toca desarrollar, y la realidad de las cosas, pues ellos están desarrollando una función que tienen que desarrollar. Entonces no hay nada de ocurrencias, ni mucho menos en su momento prepotencias para poder ordenarle a alguien que haga algo, ¿no? Después de 25 años de militancia y un número de años similar en la función pública o en el servicio público, ¿qué enseñanza le ha dejado? ¿Qué enseñanza puede dejar usted compartir para usted mismo a lo mejor, y también para los demás que lo acompañan dentro del PAN? Fíjate que todo ese bagaje de vivencias hay que compartirlas con la juventud, sobre todo ahora lo que se dice mucho en materia política, de generar nuevos cuadros, pero algo que veo que es necesarísimo es transmitir esa experiencia. Mira, llevo años dando, por ejemplo, en el sector privado, en mi vida particular, dando clases en universidades. En esta etapa de mi vida estoy dando clases en la Ibero y en La Salle. En La Salle llevo con 14 años dando clases de derecho administrativo, que es derecho público, y en la Ibero que es 6 años más o menos. Y ahí platico mucho con los alumnos sobre temas que tienen que ver con gobierno. Pero sobre todo acá, que es un partido político y que es un tema de relevancia para la nación, para el Estado y para el municipio, pues es compartirles desde adentro qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que se está haciendo mal en el servicio público. Porque también te voy a decir, transmitir ese conocimiento y esa vivencia es muy importante, pero por otra parte, hacerle entender a la gente que quien está en gobierno no es ni superior, ni es un dios, ni es un regalo de vida, sino es una gran responsabilidad que tiene y oportunidad de desarrollar lo que le gusta, si es que tiene la vocación para hacerlo. Pero algo también preponderantemente importante, Derek, es que el gobierno está al servicio de la ciudadanía y no al revés. O sea, en la realidad de las cosas, estamos al revés aquí en México, porque pareciera que seguimos todavía con esa idea de que el gobernante está en un nivel superior. No, no, señor. El gobernante está al servicio de quien lo puso ahí. Lo quiera entender o no, pero por eso la ciudadanía organizada, y retomo la construcción de ciudadanía, se lo debe hacer saber. Bueno, señor, te lo contratamos por 3 años. ¿Qué nos está resolviendo? ¿Qué nos está solucionando? Entonces, transmitirle esa responsabilidad, transmitirle esa experiencia y trabajar en equipo, que eso es lo que debemos de hacer. Se acerca fechas de toma de decisiones. Y el PAN está, a nivel nacional, está fuerte. A nivel estatal y local, los últimos acontecimientos está enrarecido al interior del PAN. ¿Cómo está el PAN para enfrentar lo que se viene el 2 de junio? Mira, fíjate, es una etapa muy, muy importante para el país. A nivel federal vamos a la alianza con el PRI, con el PRD. Eso es algo que pues resulta inédito, y la realidad de las cosas es que en un momento dado tenemos que unir fuerzas. Sabemos los que estamos dentro de la actividad política el riesgo que lleva el permitir que siga manejando los destinos del país. Pues el presidente actual, que hay que decirlo, él es el centro y el eje central de este partido político conocido como Morena, y que sus decisiones han sido erróneas y han sido muy delicadas, que se van a pagar en los próximos años y en las próximas generaciones, porque se ha gobernado en base a ocurrencias, en base también a excesos. En tanto, a nivel nacional estamos en esa alianza federal. Ahora, dados los acontecimientos a nivel local, pues esa alianza no se va a llevar a cabo o no se consolida para competir dentro de las alcaldías, sí para las diputaciones federales y la senaduría. Y pues es algo que tenemos que entender los panistas, que nos guste o no nos guste, las cosas están así. Es una facultad en un momento dado del CEN. Si bien es cierto, había esa alianza y sigue habiendo esa comunicación con el gobernador, hay que entender también que pues ahora esas decisiones se toman fuera del ámbito en un momento dado de lo local, pero pues se tiene que llevar a cabo ese trabajo. Hay que entender que si vamos a contender individualmente en los 38 municipios, debemos de dar el mayor esfuerzo, debemos de plantear una plataforma seria
y en un momento dado unir esfuerzos para lo federal. Vas a decir, oye, pues estás diciendo lo contrario. No necesariamente, te vuelvo a insistir. Yo desde mi perspectiva, y estoy hablando en lo personal, Sí. yo no vería al PRI como un enemigo. Uh-huh. Coincidimos en muchos temas de gobierno, coincidimos en algunos programas de gobierno, proyectos y demás. Coincidimos en el momento que estamos viviendo actualmente, y en ese sentido la plataforma federal que ya se construyó en alianza y también dentro de las doctrinas de cada partido, que hay que recordar que van candidatos de un partido y candidatos y candidatos de diferentes partidos en lo que se hace aquí a nivel federal, senadores, diputados y demás. Y en un momento dado en la alcaldía, en lo que se refiere a la propuesta de alcalde, generar propuestas positivas a la ciudadanía, siendo claros de qué es lo que queremos en un momento dado proponer. Pero, sin perder de vista, vuelvo a insistir, que está en riesgo la viabilidad, la democracia en nuestro país después de querer o pretender destruir esos organismos que han tardado mucho tiempo en ser consolidados, como el INE, como en un momento dado el Instituto de Acceso a la Información Pública. Que hemos llegado hasta donde estamos gracias a eso. Sí, señor. Y entonces, ¿cómo vamos a permitir que llegue una persona con una idea absolutista, con una idea unipersonal, y querer desconocer lo que costó millones de vidas a través de la construcción de democracia en el país? Y no estoy exagerando, porque son movimientos desde la independencia hasta la revolución para lograr tener un Estado democrático. Le guste al señor o no le guste, hay autonomía de poderes y se deben de respetar. El señor está ejerciendo y encabezando un poder únicamente. Es lo que se debería de limitar y es lo que debería de hacer, que no lo hace bien. Y por otra parte, en Coahuila, siendo un ejemplo de seguridad a nivel nacional, que sin seguridad realmente, fuera de eslogan político, no hay nada, pues debemos de mantenerlo en trabajo en conjunto. Y lejos de estar critique o estar señalando, por ejemplo, acciones de gobierno por parte del gobierno estatal, pues debemos de sumarnos, porque vuelvo a repetir, no podemos hacer nada por sí solos, y esto me refiero en materia presupuestaria y en un momento dado de gobierno municipal. La cobija está muy corta para querer estar haciendo tus cosas ajeno a los proyectos conjuntos que sean de beneficio para el ciudadano. Y finalmente, Sergio, ¿regresarías a la vida pública, al servicio público nuevamente? Sí, claro que sí. Digo, la realidad es de que por vocación y parte de mi la vida te ha llevado. Sí, me ha llevado ahí sin haberlo planeado. Claro que regresaría, lo haría con mucho gusto y de manera también honesta, pues la experiencia que he logrado también adquirir durante tantos años. En gobierno he participado en 20 años, tengo 55, entonces digamos que más o menos casi la tercera parte de mi vida ha sido laboral o productiva, ha sido dentro del gobierno, y la realidad es de que me ha dado esa experiencia para poder hacer lo que me gusta hacer y sobre todo estar cerca de la gente. Correcto. ¿Verdad? Sergio, pues muchísimas gracias por platicar. Fue muy amena la charla. Gracias. Y espero que haya más ocasiones para dialogar. Claro, cuantas veces gustes y estaremos muy pendientes del desarrollo político de esta elección tan grande, y sobre todo cuidar lo que se ha logrado hacer con errores, sin errores y con aciertos en un momento dado a través de la construcción de gobierno, pero no retroceder como se ha venido haciendo en la administración federal actual. Perfecto. Sergio Lara, expresidente municipal de Torreón, panista, abogado, y por supuesto no me queda más que dar las gracias, y como siempre, denle like, suscríbanse, compartan y esperen la próxima entrevista.